El título del mensaje de hoy es Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Las Escrituras dicen en Efesios 1:3 que Dios a todos los creyentes los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos espiritualmente bendecidos ya por estar en Cristo, eso dice la Biblia. Pero ¿para qué nos ha bendecido Dios? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Para qué Dios nos ha bendecido? ¿Para qué? Dios nos ha bendecido, en la luz del contexto de ese pasaje, para alabarlo, para alabanza de la gloria de su gracia, dice ese pasaje. 3 veces en el versículo 6 de Efesios 1, en el versículo 12 y en el versículo 14, dice que Dios hace todas estas obras en Cristo por nosotros para la alabanza de su gloria. Así que Dios nos ha bendecido para alabarlo. Con respecto a Dios, la bendición que gozamos nosotros es para que nosotros lo alabemos y lo glorifiquemos a Él. ¿Me doy a entender? Pero Dios no solo nos ha bendecido para alabarlo, también Dios nos ha bendecido para que a través de nosotros su bendición alcance a otros seres humanos. Los propósitos de Dios no solo tienen que ver en nuestras vidas para con Él mismo, sino también para con otros. Por eso, el título del mensaje que estoy dando es Bendecidos para bendecir. Porque hoy voy a recordarles este deseo que tiene Dios de bendecir al mundo y de bendecir otras vidas, y Él ha escogido hacer esa bendición a través de su pueblo. Y esto tiene que ver de muchas maneras, y vamos a ver una manera muy específica que tiene que ver con los recursos materiales que Dios nos da para bendecir a otros. En Génesis capítulo 12 se nos menciona a Abraham, el que se llama padre de la fe. Y los voy a invitar a que vayan a ese pasaje para darle base al punto central de este mensaje. En Génesis capítulo 12 la Biblia dice, leo para ustedes, 12 versículos 1 al versículo 3. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Estoy en Génesis 12. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios le dice a Abraham, te bendeciré. ¿Qué está haciendo Dios por Abraham aquí? Lo está bendiciendo, ¿correcto? Le dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero que observen 2 frases. Te bendeciré, serás bendición. ¿Ven eso? Te bendeciré. ¿Quién bendice a quién aquí? Dios al creyente. ¿Correcto? Y serás bendición. ¿Quién bendice aquí? El creyente a otros. ¿Ven eso? El principio bendecido para bendecir. Otro ejemplo, Salmo 67. Vaya al Salmo, por favor. Salmo 67. Salmo 67, versículos 1 al 3. Esta es una canción popular en el pueblo de Israel. Está en el Salterio. Salterio significa el libro de los Salmos, era el himnario de los judíos. ¿Está claro? El libro de los cánticos judíos que Dios inspiró es el libro de los Salmos, el Salterio. Y dice Salmo 67, versículo 1 al 3. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. ¿Qué pedía ahí el salmista en su canción? Que Dios les bendiga como pueblo, como nación. ¿Está claro? Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La frase resplandecer el rostro de Dios sobre alguien es la misma idea. La poesía hebrea es a través de paralelismo. Eso significa que la primera línea y la segunda usan diferentes palabras para decir lo mismo, muchas veces. ¿Está claro? La misma idea. Así que la idea de la primera línea, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es decir, Dios nos bendiga. Es otra forma de decir lo mismo. ¿Está claro? Y en el versículo 2 dice, ¿para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. ¿Para qué pide ellos, los judíos, los israelitas, que Dios los bendiga?
¿Solo para su deleite? No. Ellos invocan la bendición de Dios para que toda la tierra, todas las naciones conozcan la salvación de Dios. ¿Observan? Es decir, terceros reciben el efecto de la bendición de los segundos. Dice el versículo 3, te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. O Reina Valera traduce, te alaben, porque las palabras hebreas se pueden traducir de ambas formas, alabar o dar gracias. Entonces, bendecidos para bendecir. Primera de Pedro 3:8. Ahora un pasaje del Nuevo Testamento. Leo Primera de Pedro 3:8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Observan otra vez? Nosotros fuimos llamados para heredar bendición, por lo tanto, bendecir a otros, bendecir. Todo esto es entonces la introducción al punto. Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. A través de esos pasajes, así abro una enseñanza para recalcar la importancia de ser buenos mayordomos de la bendición que Dios ha depositado en nosotros. Dios no solo nos bendice para que nosotros la pasemos bien y lo disfrutemos. Dios quiere a través de nosotros convertirnos en un canal de su bendición al mundo, a las personas. Y cuando digo el mundo, no me refiero solamente el globo terráqueo hasta la esquina del planeta Tierra, sino me refiero a la gente que te rodea, la gente con la que vives realmente. Esa es la parte del mundo que te toca alcanzar. Dios nos ha bendecido para que disfrutemos la bendición, claro, pero no solo para que la disfrutemos, sino para que podamos cumplir nuestra misión en el mundo, y el cumplimiento de nuestra misión depende de que seamos obedientes mayordomos de los bienes de Dios. ¿Qué es un mayordomo? Es uno que tiene acceso a los recursos de su amo, pero sabe que no son suyos. ¿Qué es un mayordomo? Una persona que tiene acceso a los recursos de su amo o de su jefe, pero sabe que no son suyos. Por lo tanto, los cuida, los usa bien, porque sabe que le van a pedir cuentas. El origen de la bendición. ¿Dónde es el primer pasaje de la Biblia donde se habla de una bendición? ¿Alguien recuerda? Sí, tienen razón. Casi me quedo sordo. Génesis 1. Muy bien, vamos a Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia. Esto nos ilustra que la bendición es un propósito por Dios desde el principio mismo. Antes de que entrara el pecado al mundo, ya hubo bendición. Génesis 1. En el capítulo 1 se nos narra cómo Dios creó todo en 6 días. Y en el 6º día, cuando Dios corona su creación, termina haciendo al ser humano. Dice el capítulo 1:26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A ver, varones, levanten la mano. A ver, mujeres, levanten la mano. Ok. Ya me estoy preocupando con los que no la levantaron. Dios creó varón y hembra. ¿Se dan cuenta? Pero aquí todavía no los bendice, al menos no a la luz del texto. ¿Está claro? Entonces dice el 28, y los bendijo Dios. ¿Está claro? Los bendijo Dios. Y dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Tengo una pregunta para usted a la luz de este texto. ¿La bendición viene antes o después de que empiecen a multiplicarse, según este pasaje? Antes. ¿Vieron eso? Porque la bendición incluye, en el texto,
sed fecundos y multiplíquense. ¿Está claro? Por lo tanto, la bendición viene de parte de Dios antes de que se empiecen a multiplicar Adán y Eva. Por eso aquí vemos la institución del matrimonio y de la familia en la Biblia. Un hombre y una mujer comparecen ante Dios para invocar su bendición antes de empezar la labor de cohabitar juntos y procrear. ¿Me doy a entender? Por eso en la cosmovisión, es decir, en la manera de ver el mundo desde una óptica judeo-cristiana, tener relaciones íntimas antes del matrimonio es un quebranto al diseño divino para la familia. Dios quiere y Dios ha determinado bendecir al ser humano en familia desde el principio. La bendición empieza allí. Dios quiere que prospere el ser humano en familia. Ahora, quiero que observen algo interesante, porque eventualmente Adán y Eva hicieron familia y tuvieron hijos. ¿Se acuerdan de los nombres de los hijos de Adán y Eva? ¿Cómo se llamaron? Caín el mayor, Abel el segundo, ¿correcto? ¿Dónde está eso? 2 capítulos adelante. Vamos allá a Génesis capítulo 4. Ahora, en capítulo 3 de Génesis ya sucedió el pecado, la caída. No lo vamos a leer. Pero Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y han sido expulsados del jardín del Edén. Pero se les extendió la gracia de Dios y ellos entonces sobreviven por un tiempo. Dice el capítulo 4 de Génesis: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Qué hizo Caín? Según este versículo, él era labrador, campesino, agricultor, ¿estamos? Y de lo que él trabajó, seleccionó algo y se lo trajo al Señor. La pregunta que debes hacerte es: ¿de dónde aprendió Caín eso? ¿De dónde? Tiene que ser de sus padres, no hay de otra, ¿sí o no? Es que son los únicos que hay en el planeta. O lo aprendió de Adán y de Eva, porque todavía no tiene él a cuates que le enseñen, ¿no? Ni va a la escuela dominical, ni hay YouTube para que escuche sermones ahí. O lo aprendió de sus padres o lo aprendió de Dios mismo. Lo lógico es que lo aprendió de sus padres. ¿Quién le enseñó a Caín que tomara del fruto de su trabajo y se lo ofreciera a Dios? Obviamente, Adán y Eva aprendieron un principio. ¿Sí o no? Si no, ¿qué necesidad de enseñarle esto a su hijo? Ellos le están enseñando a su hijo un principio. Hijo, honra a Dios, comparte el fruto de tu trabajo. Dios te bendice. La única forma en que Caín podía hacer este acto de adoración a Dios era si primero Dios lo bendecía con cosechas, ¿o no? El principio: bendecidos para bendecir. Tú solamente puedes dar de lo que primero recibiste. ¿Está claro? Y lo mismo vemos en el ejemplo de Abel. Dice el versículo 4: también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel por su parte era pues ganadero, por así decirlo. Él, en lugar de ponerse a sembrar la tierra, se puso a cuidar rebaños y ganado ahí. Y entonces, cuando ya tuvo sus primeras crías, hizo lo mismo. Tomó y hizo una ofrenda para Dios. El principio es exactamente el mismo. Del fruto de tu trabajo, hijo, toma algo y ofrécelo a Dios. Ahora la pregunta es: ¿observaron un detalle curioso en el versículo 4? Porque dice: trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué es un primogénito? Sino la primera cría del ganado, aquí en este caso. ¿Está claro? ¿Qué aprendió Abel de lo que sus padres no solamente le enseñaron a él
que Dios es digno de recibir algo de nosotros de regreso como una expresión de gratitud y de adoración. Pero no cualquier cosa. ¿Qué cosa practicó Abel? Los primogénitos. ¿Qué significa eso? Lo primero es para Dios. Lo primero es para Él. Entonces, un acto de adoración enseñado por Adán y Eva a sus hijos. De lo que recibas de bendición, hijo, dale al Señor, para que tú también lo bendigas a Él. Dale lo primero, dale lo mejor. La generosidad como un acto de adoración depende, escucha, la generosidad de los hombres. La generosidad de los hombres como un acto de adoración a Dios depende primero de la generosidad de Dios hacia nosotros. ¿Captan el punto? Para que yo pueda bendecir a Dios y adorarlo con mis recursos, yo dependo primero de Él. Porque si no, ¿de dónde saco yo para dar? Tal vez escucharon ese chiste malo, pero que encierra una verdad. Dicen que los científicos un día se pusieron de acuerdo y le dijeron a Dios: ¿sabes qué, Dios? Ya no te necesitamos, podemos hacerlo todo sin ti. Todo lo podemos hacer sin ti. Y dice el cuento que dijo: ¿de veras todo pueden hacer sin mí? Todo, hasta el ser humano si quieres. ¿De veras? ¿Se quieren aventar una competencia? Seguro, vamos a ser un ser humano, dice, que dijo Dios. Muy bien, dijeron los seres humanos. Muy bien, vas a ver ahorita. Y empezaron a recoger el polvo de la tierra, el barro, y dicen: un momento, señores, consíganse su propia tierra, esa es mía. Sí, todo lo que tú puedas ofrecerle a Dios, primero Él te lo tuvo que dar a ti, ¿o no? Entonces, la generosidad como un acto de adoración no solamente depende de la generosidad de Dios, sino también el mejor acto de adoración en cuanto a la generosidad tiene que ser un acto voluntario. ¿Ves a Adán y Eva aquí hostigando a Caín o a Abel? No. Ellos aprendieron, ellos respondieron. ¿Quién los forzaba? Nadie los forzó. Fue un acto voluntario. ¿Cómo ves tú la generosidad? ¿Como una carga, como una manipulación de la religión organizada? ¿O como lo que empieza a percibirse en la Escritura? Para los que entienden las Sagradas Escrituras, la generosidad, el servicio, el dar, es una expresión de gratitud y de adoración a Dios, porque Él nos ha bendecido primero. Y nadie nos fuerza a dar, nadie nos obliga. Nosotros damos y damos lo mejor. Este fue un precedente que se estableció desde nuestros padres Adán y Eva. Hoy en día hay mucha controversia con este asunto de la generosidad y de dar. Porque la gente tiende a irse a los extremos. Hay personas que lucran descaradamente con la fe de la gente y se benefician, se aprovechan. Esto puede generar una reacción en el extremo opuesto. A la luz de los excesos y de los abusos de las personas, entonces otros desconfían tanto que cualquier mención en cuanto a la generosidad o a las ofrendas o al servicio se mira como un arrebato, un despojamiento o un abuso. Pero nosotros debemos analizarlo todo a la luz de la Escritura. Así que el origen de la bendición fue desde el principio mismo de la creación. Un principio que Adán y Eva enseñaron a sus hijos. Ahora vamos a considerar algunos ejemplos de este principio, bendecidos para bendecir, en las Escrituras. Vamos a considerar cuando menos 3 ejemplos. El ejemplo de Abraham, el ejemplo de Jacob y el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Están listos? Vamos a Abraham primero, en Génesis capítulo 14. Vayan ahí unas páginas adelante, Génesis 14. Génesis 14, se nos narra una historia. Ahora les voy a poner en contexto, para que aten cabos. Adán y Eva tienen un hijo que se llama Caín. Caín se enoja y mata a su hermano Abel. Después ellos tienen otro hijo que se llama Set. Caín es expatriado a una región lejana
Y Dios, a través de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, levanta una generación de creyentes, mientras que entre todas las hijas que Adán y Eva tuvieron al principio, porque dice la Escritura claramente en Génesis 5 que después de Set, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero ya no se nos mencionan los nombres. ¿Cuántos? No se sabe, pero tuvieron mucho tiempo para engendrar muchos hijos, porque vivieron más de 900 años. Así que la única posibilidad lógica es que Caín se terminó casando con alguna de sus hermanas. Pero Caín se apartó de Dios y él formó una dinastía de gente donde no respetaban a Dios. Mientras que Set conocía al Señor y hubo, digamos que estas dos líneas, la línea de Caín, la línea de Set. Para los tiempos de Noé, varias generaciones después de ellos, todos los seres humanos se hicieron del estilo de Caín, excepto Noé y su familia. Todos los demás abandonaron su fe en Dios y se volvieron gente impía. Hubo cosas horribles descritas en Génesis 6, de modo que Dios se cansó de esperar una respuesta piadosa en la raza humana y entonces envió el diluvio y empezó borrón y cuenta nueva con la familia de Noé. ¿Me doy a entender? Entonces a través de Noé empieza a venir una nueva descendencia, es como un segundo Adán, Noé en este caso. Y Dios renueva su pacto con Noé después del diluvio y le dice, te voy a bendecirte y vas a multiplicarte, fructificar y vas a llenar la tierra. Entonces, un descendiente de Noé fue Abraham. ¿Está claro? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem es el padre de las naciones semíticas, todos los que viven en el Medio Oriente. Cam, todos los que viven hacia Asia. Cam son los que terminaron habitando lo que es la tierra que después se llamaría la tierra de Israel y el sur de África, y Jafet el rumbo hacia Europa. De esos 3 hijos, a través de Sem llegó Abraham. Abraham venía de la descendencia de Sem. ¿Me doy a entender? En los tiempos de Abraham, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le promete que le va a dar descendencia y tierra. Entonces Abraham sale de donde vivía, de Babilonia, el sur de Babilonia en aquellos tiempos, la ciudad de Ur, y camina hacia el norte bordeando el río Tigris hasta llegar a lo que hoy se conoce como la tierra de Israel, que en ese tiempo estaba habitada por las tierras, los cananeos, los descendientes de Cam. Canaán fue el hijo de Cam, de los hijos de Noé. Bueno, entonces, cuando Abraham sale en esa jornada, se lleva a uno de sus sobrinos. Este sobrino se llamaba Lot, pero Lot era medio complicadito. Así que después se separan ellos dos y Lot se separa de Abraham y Lot termina yéndose a vivir ahí a Sodoma y a Gomorra. Y ustedes han oído de sus nombres, las ciudades más corruptas de la antigüedad. Se arma una guerra, unos reyes se juntan contra Sodoma y Gomorra, invaden y los derrotan y se llevan a muchos esclavos, y entre ellos se llevaron a Lot y a su familia. Van y le dan la noticia a Abraham. Abraham, los enemigos se llevaron a Lot como parte del botín. Así que Abraham organiza a sus esclavos, porque ya había prosperado mucho, y va y les cae de noche a los enemigos. Y lo que no pudieron hacer 5 ciudades juntas, Dios ayuda a Abraham a lograrlo. Derrota a esos y rescata a todos los esclavos y todo lo que se habían llevado de botín, y se lo trae con él y con sus siervos, 400 siervos al servicio de Abraham. Y cuando él viene de regreso después de esa guerra, Génesis 14, eso es lo que sucede. Dice en Génesis capítulo 14, observen ahí en el versículo 18. 17. A su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Abraham derrota a estos y va de regreso ya con todo lo que recuperó. Y pues el rey de Sodoma pues está bien emocionado, ¿no? Porque pues se lo habían quitado a él. Pero en el camino
versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y quién es Melquisedec? ¿Y ese de dónde salió? Nadie lo sabe. Nadie sabe. Muchos creen que pudo haber sido una cristofanía, es decir, una manifestación visible, corporal de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender? Hay varias razones por las que algunos piensan eso. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan que Abraham lo había visto a él. Y los judíos se burlaron de Jesús, dijeron, no tienes ni 50 años de edad y dices que Abraham te vio. Pero sobre todo en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, se nos dice claramente que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, así se nos dice. Entonces, volviendo a Génesis 14, dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo, y dice, y lo bendijo. Melquisedec bendice a Abraham. Observen esto, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Viene Abraham seguramente muy cansado, muy agotado de este encuentro paramilitar, si así lo queremos llamar. Y sale Melquisedec en el camino con panes y vino para darle de beber a Abraham y aliviar su sed y su hambre. Y además pronuncia una bendición de parte de Dios sobre su vida. ¿Qué está haciendo Melquisedec con Abraham? Bendiciéndolo, material y espiritualmente. ¿Ven eso? Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Esta es la primera mención en la Biblia de la palabra diezmo. Diga diezmo. La palabra diezmo significa décima parte, la primera décima parte. ¿Me doy a entender? Ahora, a ver, los que son buenos para las matemáticas. Si el diezmo es la décima parte, ¿qué porcentaje es eso? 10%, ¿verdad? El diezmo es el 10%, pero la única forma en que el diezmo puede ser el 10% es si se separa al principio. ¿Han sido conscientes de eso? Por eso dije, a ver, matemáticos, alístense. Miren, se los voy a comprobar. Hagamos un pequeño ejercicio de matemáticas. ¿Cuál es el 10% de 10? 1, ¿verdad? El 10% de 100, 10, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Si yo tengo 100 y empiezo a gastar dinero y luego quiero dar el 10%, ¿cuánto es? No sabes, porque ya te gastaste parte del dinero. Digamos que me gasté 20 de los 100. ¿Cuánto te quedó? ¿Cuánto es el 10%? ¿Captan el punto? La única forma en que tú puedes garantizar el 10% de una cantidad es si la separas al principio. ¿Captan el punto? De otro modo, no es un 10% exacto, sino alterado. Es una porción es un 10% de la porción restante. ¿Está claro? Por eso el 10%, el diezmo, ellos entendían que era siempre, no solo es, ¿por qué? ¿Y esa aclaración a qué viene, Luis? Te preguntarás. Es que la única forma en que puede ser un diezmo bíblico es si lo separas al principio. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Captan el punto? De otro modo ya no vas a saber si es el 10%.
Dices, pero yo puedo darlo después. Yo puedo separar el diezmo y luego hacer con lo demás. Entonces lo separaste al principio. De otro modo, no vas a poder estar seguro qué es el diezmo. O vas a dar un diezmo que en realidad no es diezmo de la primera cantidad. ¿Está claro el punto? Bien. Entonces, Abraham le dio el diezmo de todo. ¿De qué es todo? Pues de todo el botín que él recuperó de la batalla. ¿Sí o no? Una vez más, el principio. Solo puedes dar de lo que recibiste, de lo que conseguiste. ¿Está claro? Eso es el punto. Tú no puedes dar diezmo de lo que no tienes. A veces la gente me dice, pastor, ¿de qué debo dar yo? Si yo quisiera dar un diezmo, ¿de qué lo doy? ¿De mi gross o de mi net? Algunos no ni entendieron qué dije. Es decir, ¿de qué debo dar mi diezmo? ¿De todo mi salario antes de impuestos o después de impuestos? Entonces la pregunta es, ¿qué recibes tú? No, pues es que yo gano 100, pero nada más me deja 20, el gobierno me quita 80. Bueno, tú solo puedes dar de lo que recibes, tú no puedes dar de lo que no recibes, ¿me entiendes? No debes contar los 80, porque en realidad no los recibiste. Nunca llegaron a tu mano, te los retuvieron olímpicamente, ¿no? De lo que tú tienes es de lo que tú puedes dar. Tú no puedes decir, no, pues voy a dar de lo que tengo en mi cuenta para el retiro. Tú no puedes dar de tu cuenta para el retiro porque todavía no lo tienes. Cuando te retires y empieces a disponer de ese dinero, ya vas a poder dar de eso. ¿Me voy a entender? O por ejemplo, alguien dice, pastor, mi esposo no está de acuerdo porque él no le gusta que demos. ¿Puedo dar de lo que mi esposo trae? Y lo digo, bueno, ¿es tuyo ese dinero? Pues no es mío, es de él, es de la casa, pero mío no es. Entonces tú no puedes dar de lo que no es tuyo, tú debes dar de lo que es tuyo. Si tu esposo te dice, ok, ahí te va, 100 para esto, 100 para aquello, 100 para esto, y a ti ahí te van 20 para que te compres tu chocomil. ¿Qué es lo tuyo? De todo lo que él trabaja, ¿qué es lo que tú y él han acordado que es tuyo? Pues 20 nomás. Entonces de lo que tú tienes, tú puedes dar. Pues no puedes dar de lo ajeno. No, pues qué chiste. Eso es lo que hacen los gobernantes, ¿no? Siempre andan repartiendo el dinero ajeno. Tú das de lo que tienes, de lo que Dios te ha dado a ti. Si tu esposo es desobediente al principio, ese es problema de él, no es problema tuyo, o viceversa. ¿Me doy a entender? Pero somos bendecidos para bendecir y solo podemos dar de lo que recibimos. ¿Me explico? Y el diezmo, la única forma en que se podía separar es separado al principio. De otro modo, nunca va a ser un diezmo si es 10%. Aclarando nada más. Entonces, Abraham empieza a evidenciar el círculo de la bendición. Primero Dios le da a Abraham éxito en su empresa, le da recursos a través de Melquisedec, le da bendición a través de Melquisedec, y de lo que Dios dio a Abraham, él le dio los diezmos. ¿Quién da primero, Dios o tú? No los escuché. ¿Quién da primero? Muy bien, tienen razón, Dios. Nosotros le damos a él de lo que él nos ha dado primero. Es todo. Bien. Ejemplo número 2. Jacob, Génesis 28, vamos para allá, 28-20. En el mismo libro, ahora vemos Jacob. ¿Y ese Jacob quién es? El nieto de Abraham. Dios cumple la promesa que hizo Abraham. Su promesa fue darle un hijo, entre otras promesas, y el hijo se llamó Isaac. La esposa de Abraham no podía tener hijos, así que Dios hizo un milagro en ella para que pudieran tener un hijo. Y ese hijo fue Isaac. Y cuando Isaac crece y se casa, la esposa que él recibe de Dios tampoco podía tener hijos. Y eventualmente Dios vuelve a hacer un milagro y ahora ella le da hijos a Isaac. Y dice en Génesis 28 que cuando crecieron los hijos de Isaac, el mayor se llamaba Esaú, el menor se llamaba Jacob. En términos de orden nada más, porque eran mellizos, pero nació primero Esaú que Jacob.
por eso era mayor que su hermano, pero en realidad nacieron el mismo día. Entonces ahora veamos el ejemplo de Jacob. Dice el versículo 20 de Génesis 28. Bueno, les doy un poco de contexto para que entiendan. Ya son adultos, Esaú y Jacob no se la llevan bien. Y el padre Isaac, el padre de ellos, Isaac, determina decir su bendición. Los va a bendecir porque él siente que ya está mayor, cualquier día falta, mejor bendigo a mis hijos. Y él dice, yo voy a bendecir a Esaú porque es el mayor y además era su favorito. Resulta que cuando nacieron los dos, los bebés, Isaac había recibido una palabra profética diciéndole, el mayor servirá al menor. Isaac ya sabía, pero no quiso hacer caso. Ahora él ya es anciano, es ciego, no puede ver, y llama a su hijo Esaú y le dice, Esaú, ve y caza, porque tú eres cazador, ve y caza un cabrito, prepárame la comida que a mí me gusta, como me gusta, y entonces te voy a dar mi bendición, mi hijo. Claro que sí, papi. Y se va. Entonces la esposa, que amaba más a Jacob que a Esaú, allá, qué linda familia, ¿verdad? Dice, Jacob, ven, tu papá se propuso bendecir a tu hermano, pero tú y yo vamos a ingeniárnoslas. Ve y tráeme un corderito, un cabrito por ahí de esos de la manada, yo se lo voy a preparar como a tu papá le gusta. Y tú se lo vas a llevar y le vas a decir que eres Esaú. ¿Pero cómo crees, mamá? No te preocupes, si tu papá te maldice, que caiga sobre de mí la maldición. Pero tú haz lo que yo te digo, que Dios te bendiga, madre. Y va muy obediente y engañan al papá. Lo engañan, pobre viejito ciego. Hasta se pone disfraz de Esaú porque dice que él era velludo y Jacob era lampiño. Y entonces se pone unas pieles del animal así encima para que cuando su papá efectivamente, y se pone ropa que olía como la ropa de Esaú, así con perfume 7 machos, o yo no sé cuál usaba él. Pero dice que se disfraza Jacob y Esaú allá anda de cacería y Jacob viene y le trae ahí ha de haber sido de Monterrey, le trae cabrito asado, qué sé yo, churrasco, como quieras decirlo, de donde vivas tú. Se lo trae y su papá dice, ay, tan pronto, hijo, es que Jehová me bendijo, dice el Jacob descarado. Así dice, no, es que Jehová me bendijo, por eso fue tan rápido, papá. Fíjense nada más. A ver, acércate, hijo, le dice. Y se acerca. Y dame un beso, hijo. Y le da un beso. Y lo huele y dice, ay, pues es que hueles a Esaú, pero te oyes como Jacob. No, bendíceme, papá. Bendíceme, papá. ¿Verdad? Bueno, y lo bendice. Y dice la escritura que apenas iba saliendo Jacob cuando regresa Esaú de la cacería. Y prepara todo, y cuando Esaú llega con su papá y le dice, papá, aquí está lo que me pediste, bendíceme, dice, ¿qué? ¿Quién es el que vino antes de ti? Ya le di toda mi bendición. ¿Pero cómo? ¿No tienes otra bendición, papá? No, se pone bien candente esa escena porque dice que Esaú lloró de impotencia, de rabia, y le dice, no, pues órale, pues te voy a bendecir. ¿Y cuál? No fue tan bendición porque dice la escritura que todo lo que le dice Jacob, todo lo que le dice Isaac a Esaú es que va a servir a Jacob. Entonces dice la escritura que cuando Esaú sale de ahí, dice, pero mi papá está viejito, pero pronto se va a morir y entonces me voy a consolar porque voy a matar a mi hermano. Lo dijo y lo oyó su mamá. Entonces le llamó a Jacob y le dijo, tu hermano se consuela con la idea de matarte cuando se muera tu papá. ¿Sabes qué? Vete allá a visitar a mi hermano, vete allá de donde yo vine. Y entonces se puso difícil la cosa. Jacob tiene que huir y se va. Y va en el camino hacia allá donde su tío Labán, el hermano de su madre, Rebeca, y le agarra la noche. Y está en un lugar desolado y se acuesta y va a dormirse. Y cuando se queda dormido dice que tiene un sueño y en ese sueño ve una escalera sobre la que subían y bajaban ángeles y allá arriba estaba la presencia de Dios. Y dice la escritura que él despierta y dice, yo no sabía. Me quedé dormido en este lugar, aquí es la casa de Dios y la puerta del cielo. Entonces Jacob dice algo, y eso es lo que vamos a leer. Jacob, en Génesis 28 dice, en el versículo 18,
Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel. Betel en hebreo significa casa de Dios. Bet, casa en hebreo. Su palabra hebrea del día, Bet. ¿Cómo se dice casa en hebreo? Y él se dice Dios. Casa de Dios, Betel. Entonces dice, versículo 19, y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto. Escuchen el voto de Jacob, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿Qué está diciendo aquí Jacob? Está diciendo, el Señor será mi Dios. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Es o no es su Dios? Todavía no es. Escuchen, cristianos. Ustedes que traen a sus hijos a la iglesia, ¿ustedes creen que nada más porque ustedes son cristianos y ya sus hijos son cristianos? Porque repitieron la oración, sus hijos hasta los bautizaron. Toma tiempo, hermanos. Todos los que bautizan a los niños, por eso a mí no me gusta bautizar niños y lo evito hasta donde es posible. Dejen que lleguen a la edad de la high school. Dejen que lleguen al colegio. Es muy fácil criticar a nuestros hermanos que tienen hijos jóvenes o adultos que se alejan cuando todavía tenemos nosotros niños chiquitos. Todos los niños chiquitos aceptan a Cristo, hermanos. Digo, necesita ser un padre de plano, perdónenme la expresión, pero necesita ser un inútil para no hacer que uno de tus niños acepte a Cristo. Todos los niños quieren venir a la iglesia. Los niños que no vienen a la iglesia no es por culpa de los niños, para que sepan de una vez. Todos los niños quieren venir a la iglesia. Los que no quieren venir son otros. Pero cuando crecen, ahí viene lo bueno. Ahí se va a saber quién de veras es quién. ¿Me explico? Tú no puedes controlar a tu hijo, tú nada más puedes influir en él o en ella. Enseñarle con el ejemplo y con la instrucción lo que Dios te manda. Y lo que Dios haga con ellos, ese ya es un asunto que tú no puedes controlar. Pero hay más probabilidades que sigan al Señor tus hijos si tú hiciste tu trabajo. Porque si tú no haces tu trabajo bien, el hijo, además de tenerla difícil por su propio pecado, tiene tu mal ejemplo y tu negligencia, que no le enseñaste la verdad. Aquí está Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, creyentes, y todavía está diciendo, si me bendices, serás mi Dios. ¿Quién se cree este? ¿Así funciona con Dios? Pues fíjense que no. A Dios no le puedes poner condiciones. Y a pesar de eso, en esta historia, Dios se lo concede a este irreverente, Porque si siguen leyendo toda la historia, todo lo que él pide, se le concede. De veras que la gracia de Dios es infinita, hermanos. Somos unos insolentes muchas veces. Reclamamos favores que no merecemos. Lo que hubiera merecido Jacob era disciplina, ahí que le parte un rayo. Pero en honor de su nombre, porque Dios dijo que iba a bendecir a la descendencia de Abraham, tolera a Jacob. Y entonces Jacob, ahora, el punto aquí no es tanto si Jacob era piadoso en este punto, no, era este. ¿Por qué Jacob dice esto? ¿De dónde lo aprendió? Escuchen lo que él va a decir, lo vuelvo a repetir. Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy y me da alimento, o sea, si Dios me protege, ¿está claro? Protección. Y Dios me da alimento, provisión. ¿Estamos de acuerdo? Y luego sigo adelante, dice, para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, y entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des te daré el diezmo. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde lo sacó? No es creyente, pero hay algo que entendió. ¿O no? Hay algo que entendió él. No importa si tus hijos son o no creyentes o todavía tienes tus dudas.
enséñales a ser generosos a la causa del Señor. Ya vamos a ver por qué. Dice la historia ahí de Jacob, Génesis 35:3. Me brinco por cuestión de tiempo. Desde el 2, Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel. Y allí, ¿en dónde? A Betel. ¿Se acuerdan Betel? Allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. ¿Qué tal? Ustedes no leyeron la historia porque me brinqué los capítulos. Jacob llega con Labán. Labán lo recibe. Jacob empieza a trabajar para Labán. Se enamora de una de sus hijas. Se quiere casar con ella, pero no tiene nada. Labán le dice: pues trabájame 7 años y con lo de la ganancia, pues ya te puedes casar con mi hija. Trabaja 7 años. Y cuando es el día de la boda, le dan gato por liebre. Le dan a la otra hija, no la que él quería. Cuando él descubre, se enoja. Le aplicaron, ven, lo que sembró, cosechó. Él engañó a su padre y ahora se le aplicaron a él. Despierta en la mañana y le ve: ¡ay! ¡Esta no era! ¿Por qué me hiciste esto? Es que aquí no es costumbre que se case la menor primero que la mayor. No, es que yo quería la menor. Otros 7 años. Bueno, lo que hace el amor, ¿verdad? Otros 7 años. Ya se casó con la que quería. Luego otros 7 años para mantener a los hijos. Ya cuando estamos aquí en Génesis 35, ya han pasado décadas. Y finalmente Jacob ya está lleno de hijos, esposas, lo que no debió hacer. Debió haber conformado con la primera, pero no quiso, siguió en su cadena de error tras error. Y a pesar de todo eso, Dios cuidó y proveyó para él. Y un día Jacob se cansa de estar luchando con Dios y dice: basta ya. Todos en su casa, los ídolos, los vamos a tirar. Voy a volver y voy a cumplir lo que el Dios de mi padre le prometí. Yo le dije el día de mi angustia que si Él me bendecía, me cuidaba, me protegía y regresaba. Y ahora, ¿saben cuándo lo está diciendo? Cuando va de camino de regreso a la casa de su padre. Y él entonces se deshizo de sus ídolos, se consagra a Dios y es obvio, se implica que él pagó sus votos. ¿Me entienden? Entonces, Jacob pidió protección, provisión, paz. Y a cambio, ¿qué ofreció a Dios? Adoración y diezmos. ¿Cumplió Dios? Jacob también cumplió. También cumplió Jacob. En respuesta, Dios lo bendijo de nuevo. Aquí en Génesis 35:11. Escuchen. Después de que Jacob cumple lo que dijo, también Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo, multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Miren el ciclo de la bendición, hermanos. Dios bendice, Él corresponde, ¿y qué viene después? Otra bendición de Dios. ¿Observaron eso? Así es como funciona esto. ¿Y nosotros qué? ¿Qué haremos? En Gálatas 3:7, escuchen lo que dice. Gálatas 3:7. Me voy al Nuevo Testamento. Leo. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Juan 8:39. Los que son de fe son hijos de Abraham. No solo los judíos, ahora los creyentes son hijos de Abraham. El Señor Jesucristo, hablando con los judíos que se sentían muy hijos de Abraham, dice el Señor Jesús en Juan 8, leo versículo 39. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham.
Abraham aprendió, hermanos, que de la bendición que recibía, él correspondía a Dios. Cuando menos él dio el diezmo. Y cuando vemos que su nieto sale con lo mismo, quiere decir que él enseñó a su descendencia a hacer lo mismo. Y se repite el patrón con Jacob. A la luz del Nuevo Testamento, ahora los creyentes son los descendientes de Abraham por la fe. Hoy en día hay una corriente muy popularizada en el cristianismo evangélico en contra de diezmar. Incluso hay maestros muy respetados que enseñan que no debemos diezmar. Y hay una cosa que decir en cuanto a eso. La Biblia debe responder a estas cosas. Ahora, no estoy haciendo toda la teología del Antiguo Testamento acerca del diezmo porque tiempo me falta para hablarles lo que la ley decía. Pero voy a hacer un resumen en los últimos minutos de esta enseñanza y voy a terminar con el tercero de los 3 ejemplos que dije. Ya dije el de Abraham, el de Jacob, me falta el del Señor Jesucristo. ¿Está claro? Porque a fin de cuentas nosotros somos cristianos, ¿o no? ¿A quién seguimos? A Cristo, no a Abraham, ¿verdad? Sino a Cristo. Vamos a ver qué dijo Cristo al respecto. Pero antes de entrar ahí, explico para que quede más claro el concepto. Hay 3 grandes etapas en la historia de la redención. La etapa desde Adán hasta Sinaí, hasta Moisés. La etapa de Moisés desde Sinaí hasta la venida del Señor Jesucristo, el pacto antiguo. Y luego, después de la muerte y la resurrección de Cristo, hasta el final, esto que llamamos el nuevo pacto. ¿Está claro? Pacto antiguo, antes del pacto antiguo, nuevo pacto. ¿Están viéndolo? Así es, no lo estoy inventando. Dios dice, Dios usa esos términos en la Biblia. La mayoría de los que hoy en día argumentan que diezmar no es bíblico, dicen porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos obligados a cumplir la ley. Y en eso tienen razón. Porque la ley ya fue cumplida por Cristo. Parte de las instrucciones de la ley era diezmar, Levítico 27 y en Números. ¿Me están siguiendo? La pregunta es, ¿el principio de diezmar solo era parte de la época de la ley? ¿Cuándo vivió Abraham y Jacob? ¿Antes o después de la ley? Para los que no saben, Moisés vivió y recibió la ley, incluyendo la ley de los diezmos, 430 años después de que los israelitas fueron a Egipto. 430 años después de que los israelitas fueron a Egipto. Y los que entraron en Egipto fueron Jacob, sus 12 hijos adultos y sus niños y sus esposas, 70 personas. 430 años antes. ¿Captan lo que estoy diciendo? Y antes de Jacob, Isaac. Y antes de Isaac, Abraham. Entonces, esto de diezmar no es cierto que solamente se limitaba al periodo de la ley de Moisés. ¿Me explico? Esto va muchos siglos, ni siquiera son años, son siglos antes de la promulgación de la ley. Viene el periodo de la ley, se completa con la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. ¿Y ahora qué viene después de esto? En este periodo estamos nosotros ahora. ¿Me están siguiendo? El argumento principal que usan algunos de los maestros que hablan de que ya no está vigente el diezmar es que dicen ellos que diezmar era parte del sistema tributario que Dios estableció en el tiempo de Israel a través de la ley. Es decir, diezmar era para colectar los impuestos, pagarle a los levitas y los otros gastos. Entonces, como nosotros ya pagamos impuestos al gobierno, ya no tenemos que diezmar hoy en día. Esa es la aplicación que le dan a esa interpretación. Pero les voy a demostrar de 2 maneras, de 3 maneras, 2 maneras directas y a través del ejemplo de Jesús, que esa es una interpretación incorrecta. Número 1. Si esa interpretación hubiera sido así, entonces quiere decir que solamente diezmando los israelitas ya hubieran cubierto los impuestos. Pero la Biblia dice en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cuando viene siglos después de que ya está la ley en vigencia, viene el primer rey de Israel, el rey Saúl. Samuel le advierte de parte de Jehová al pueblo de Israel:
si ustedes siguen con esta idea de hacerse un rey humano en lugar de que Jehová sea su rey, este rey que va a venir les va a quitar a sus hijos, a sus hijas, lo mejor de sus cosechas, lo mejor de su ganado para mantener su gobierno. Quiere decir, número uno, que el principio de mantener el gobierno fue aparte de los diezmos que los israelitas daban por motivos religiosos. ¿Me doy a entender? Segundo ejemplo, para demostrar que esa teoría es incorrecta. Cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, todavía no moría ni resucitaba, pero estaba hablando con sus discípulos. La pregunta es, cuando le dicen, ¿debemos pagar impuestos al César? ¿Se acuerdan? ¿Y qué respondió él? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí tengo una pregunta para ti. ¿Jesús daba diezmos o no? ¿Jesús diezmaba o no? ¿Qué piensan ustedes? Dejemos que la Escritura responda. Mateo 5:17. ¿Están listos? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Así que si la ley dictaba que los israelitas diezmaran y Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, ¿diezmó el Señor Jesús, sí o no? No los escuché. ¿Diezmó el Señor Jesús, sí o no? Sí, él sí practicaba diezmar. Y aparte, le pagaba impuestos a Roma. Él no dijo, como ahora ya estoy pagando impuestos a Roma, porque en una ocasión le iba entrando a una ciudad y entonces los romanos dijeron, tu maestro, le dijeron a Pedro, tu maestro no paga impuestos. ¿Se acuerdan de esa historia? Y entonces Jesús supo, porque él es omnisciente, y cuando Pedro llegó con él, Pedro no dijo nada, pero Jesús le dijo a Pedro, dime una cosa, Simón, ¿de quién pagan impuestos? ¿Los siervos o los hijos? No, pues los siervos. Dice, pero, como diciendo, para que no digan, ve, lanza el anzuelo al mar, saca el primer pez que muerda y luego ábrele la boca y adentro vas a encontrar dinero. Con ese vas a ir a pagar el impuesto, el tuyo y el mío. Imagínense qué tremendo testimonio. Entonces, ¿Jesús diezmaba o no? Y aparte pagaba impuestos al gobierno, ¿sí o no? ¿Vieron? Esa interpretación es imprecisa. No estoy diciendo que lo hacen con malas motivaciones. Les voy a explicar qué es lo que creo que pasa con estos maestros. Están hartos de ver de los ladrones que le piden dinero a la gente y nunca tienen llenadera, que se dicen ser pastores. Y estoy enojado con eso también. Pero eso no significa que no debemos enseñar al pueblo lo que es claro en la Escritura. Ahora vamos a ir al último de los 3 ejemplos, el Señor Jesús, ya que estamos ahí. Vamos a responder entonces, ¿diezmaba Jesús o no? Ya empezamos a responderla. Obviamente él diezmaba, aunque algunos afirman que él nunca enseñó el diezmo. Eso es lo que piensan. Pero si ustedes van a Mateo 23, van a descubrir algo. Mateo 23, 23. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Mateo 23, 23. Entendamos lo que está diciendo Jesús. Aquí Jesús tiene una confrontación con los fariseos. Son muy legalistas ellos. Ellos cumplen la ley al pie de la letra según ellos, incluyendo diezmar. En Lucas 18 se nos cuenta otra historia. El Señor Jesús contó otra parábola de que estaban en el templo orando un publicano, cobrador de impuestos, y un fariseo, un religioso. Y dice que el fariseo estaba orando consigo mismo, según él con Dios. Pero dice Jesús consigo mismo, dice, Dios, te doy gracias porque cumplo todos los mandamientos y diezmo de todo y no soy como estos publicanos que... Pero ellos alardeaban de diezmar. ¿Me están siguiendo?
Ahora aquí Jesús se lo está diciendo cara a cara a estos fariseos hipócritas, les dice, porque ustedes diezman y está mencionando las especias. ¿Me doy a entender? Las especias con las que preparaban alimentos y hacían sus inciensos. Ustedes diezman todo, pero la justicia, la misericordia y la fidelidad la descuidaron. La Biblia de las Américas y Reina Valera traduce, esto era tiempo pasado, necesario sin dejar de hacer aquello. De ahí se agarran algunos para decir, ya ves, diezmar era necesario y ya no es. Pero les tengo malas noticias, porque la Biblia no se escribió en español, se escribió en griego. Y aunque ustedes no sepan griego, saben español y pueden comparar versiones. A la luz del texto griego, la mejor traducción del verbo era, que se suple por elipsis, para los que saben de gramática, y si no saben, ahorita les explico qué dije. La mejor traducción de ese verbo debía ser en tiempo presente, como efectivamente tradujeron la Reina Valera contemporánea, la Dios habla hoy, la Nueva Biblia Española, la Palabra de Dios para todos y la Nueva Traducción Viviente. O sea, que en lugar de que leamos, esto era necesario, la mejor traducción es, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es esto y qué es aquello? Ustedes diezman el comino, la menta y el eneldo, pero descuidan la misericordia. ¿Qué era la otra? La misericordia, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Gramaticalmente así se explican las cosas. Lo último que dijiste es esto. Lo que dijiste más tarde es aquello. ¿Está claro? Esto es necesario hacer, que la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar. ¿Entienden? Y si el verbo correcto es, no era, quiere decir que Jesús no solamente diezmó, sino que enseñó a diezmar. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo cierto. Ahora, muy bien. Jesús no dijo que era necesario diezmar, dijo que lo es. Ahora voy a terminar explicando las filosofías en cuanto a la generosidad en el mundo cristiano. 4 perspectivas en cuanto a la generosidad. Número 1, no doy nada. ¿Y quién me obliga? Número 2, doy algo, lo que me sobra, igual a limosna. Número 3, ok, voy a dar el diezmo. Ni modo, pues sí, ya vi. Y número 4, voy a dar todo lo que pueda. Fíjense la progresión. ¿Están viendo? No doy nada. ¿Esto saben cómo se llama? Avaricia. ¿Sí me explico? Avaricia. Doy algo, ofrendas, es decir, lo que pueda, lo que quiera, cuando pueda y quiera. Diezmo, la ley, 10%. O sea, de que lo que recibo yo al principio separo la 10ª parte, si no, no es diezmo, es ofrenda. ¿Me explico? Diezmo, la primera 10ª parte, la doy, ok, la ley. Voy a dar todo lo que pueda. El diezmo sería demasiado poco, porque aquí el principio que me domina es la generosidad radical. Cuando pueda, doy todo. Cuando no, pues doy lo que pueda, pero lo más que pueda, no lo menos que pueda. Ahí les va, hermanos, escúchenme bien. La mayoría de los que se dicen ser cristianos, que están en contra del diezmo, no están aquí. No debemos diezmar, porque ellos están pensando, debemos de dar más. No, no están pensando eso. ¿Saben qué están pensando? No debemos diezmar. ¿Entienden? ¿Saben cuál es el principio del Nuevo Testamento? Y con este versículo voy a terminar por el día de hoy. Porque ni siquiera el asunto es el tema del diezmo, es un tema secundario.
el verdadero corazón del asunto, lo van a tener que esperar al próximo mensaje. Pero voy a terminar hoy por cuestión de tiempo con el versículo de 2 de Corintios. Nueve. 2 de Corintios 9, porque ya estamos sobre la recta final. Escuchen lo que dice. 2 de Corintios 9. Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Tengo una pregunta para ti. Escuchen. ¿Ustedes creen que cuando Pablo dice, el que siembra escasamente, escasamente también cosechará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará, creen ustedes que este es un versículo informativo o este es un versículo motivador? O sea, ¿creen que Pablo le está diciendo, hermanos, tengo un aviso el día de hoy, por si no sabían, si siembran poquito, pues van a cosechar poquito, si siembran mucho, van a cosechar mucho? ¿En serio? Levante la mano el que no entiende eso. ¿Alguien necesita que yo se lo informe? Pablo no está informando aquí. Él está motivándolos. ¿No? Él los está motivando a que siembren abundantemente. ¿Y cómo sabes, Luis? Primero es obvio, pero si quedara lugar a dudas en el contexto, versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. 10, el que suministra semilla al sembrador y pan a su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera, semillas, y aumentará la cosecha de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Liberalidad significa generosidad. Hermanos, y aquí termina el punto en una sola idea. Tienen razón, el Nuevo Testamento no da ni una sola vez una orden a los cristianos de diezmar, porque si lo hubiera hecho el Señor Jesús o sus discípulos, hubiera sido demasiado poco. Demasiado poco. Pablo, ni Jesús, ni los apóstoles esperaban que los discípulos del Señor diezmaran. Hubiera sido demasiado poco. Oremos. Padre, gracias damos por tu palabra. Suplicamos que nos ayudes a crecer en el entendimiento de ella. En nombre de Jesús, amén. No vamos a colectar ofrendas ahorita, no se preocupen. Ya dimos los que dispusimos en nuestro corazón. Estamos despedidos, despedimos a los que nos acompañan por internet.